El camino es largo, pero hay luz en el sendero. Con cada paso que doy, siento más el anhelo. Hoy quiero abrir una puerta completamente nueva, la puerta de los factores silenciosos, esos que están dañando profundamente la fertilidad en mujeres y en hombres del siglo XXI y que sin embargo casi nadie estudia, nadie explica y nadie incluye como parte del diagnóstico. Son factores que no aparecen en una analítica básica, no salen en una ecografía normal, no se ven en un seminograma sencillo y no se detectan en las pruebas públicas habituales. Pero están ahí y están condicionando tus posibilidades de embarazo mucho más de lo que imaginas. Son esos factores que hacen que te digan, está todo bien, cuando tú sabes que no está todo bien. Y hoy voy a desmenuzarlos con una profundidad que no encontrarás en ninguna consulta convencional. Vamos a mirarlo juntas y juntos. Hay tres grandes causas silenciosas que están afectando la fertilidad moderna. El primero sería la inflamación crónica de bajo grado. El segundo, la ovulación disfuncional silenciosa. Y el tercero, el daño espermático oculto. Y después hay dos factores transversales que agravan todo lo anterior: el estrés crónico prolongado y la exposición a los tóxicos ambientales. Y hoy vamos a profundizar en los 5, sin repetir lo dicho en vídeos anteriores y entrando en detalles reales, clínicos, profundos y humanos. Empezaremos por la inflamación crónica de bajo grado. Y quiero que entiendas que esto es clave. Una persona puede tener inflamación crónica aunque sus análisis salgan totalmente bien. Puede estar inflamada aunque no tenga dolor. Puede tener inflamación aunque no haya síntomas digestivos llamativos. Y puede tener inflamación aunque duerma aparentemente bien. La inflamación crónica es un estado metabólico silencioso en el que el cuerpo está constantemente, como si dijéramos, apagando fuegos a nivel interno. Y en fertilidad esto significa ovulaciones pobres, endometrio poco receptivo, niveles de progesterona insuficiente, fallos de implantación, embriones con menor capacidad de evolucionar, reglas dolorosas o demasiado abundantes, sangrado premenstrual, esas gotitas marrones que notamos a veces 1 o 2 días antes de que nos venga la regla, alteraciones en la fase lútea, fatiga constante, un agotamiento que no podemos con nuestra vida, incluso abortos bioquímicos. Y la pregunta es, ¿de dónde sale esta inflamación? Bueno, pues de cosas que se han normalizado. Podemos empezar por las digestiones pesadas, ese hinchazón que tenemos después de comer, dolor intestinal, estrés crónico, falta de descanso, sobreentrenamiento, no necesariamente por hacer un tipo de ejercicio, por ir al gimnasio, sino porque nuestro trabajo implica que nosotros sobrefuncionemos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tanto a nivel físico como a nivel intelectual. Alimentos ultraprocesados, infecciones vaginales recurrentes, endometriosis leve no diagnosticada, exposición a tóxicos, ese acné que nos sale, ¿vale?, cuando ya somos adultos, migrañas, dolores de cabeza muy fuertes, reglas muy dolorosas. Y como no hay sangrado, no hay fiebre o no hay nada obvio, pues muchas veces esta inflamación pasa desapercibida. ¿Y cómo nos afecta en la fertilidad? Pues de múltiples maneras. Nos altera las hormonas que influyen en la fertilidad, como la LH, FSH o progesterona en el caso de las mujeres, interfiere con la receptividad del endometrio, aumenta la probabilidad de anovulación silenciosa. Eso quiere decir que nosotras en este caso tenemos la regla todos los meses, pero quizá no estemos ovulando, aunque tengamos la regla. Afecta a la cantidad y la calidad del moco cervical, importante para la fecundación, aumenta la resistencia a la insulina, dificulta la implantación del embrión, genera un ambiente hostil para embriones que acaban de implantarse y acabamos perdiéndolos, afecta la calidad del óvulo a través del estrés oxidativo y además puede provocar también síntomas emocionales como irritabilidad, apatía, ansiedad leve, cambios de humor, sensación de fatiga mental. Y todos estos síntomas, pues es una información que nuestro cuerpo está intentando darnos para que nosotros reaccionemos.
En consulta, hace unas semanas, llegó una mujer, 36 años, intentando el embarazo desde hacía 1 año y medio, con análisis normales, eco normal, trompas permeables, antimuleriana razonable para su edad, con un diagnóstico de infertilidad inexplicada. Cuando entró en directo en la consulta conmigo, pues estaba agotada y me dijo: Úrsula, es que nadie escucha lo que digo. Yo creo que no es normal vivir con esta hinchazón que tengo, estos gases, estas digestiones, que me digan que no tiene nada que ver. Yo la escuché y con calma le pregunté: a ver, vamos a empezar. ¿Cómo son tus reglas? ¿Cómo es tu piel? ¿Cómo duermes? ¿Cómo vas al baño? Y sus respuestas, bueno, eran un libro abierto de la inflamación. Hinchazón diaria, reglas dolorosas, piel sensible, estreñimiento alternado con diarrea, lentitud por las mañanas, cansancio crónico. Le pedí análisis funcionales y a través de un test epigenético que realizó en mi consulta, y en él observamos pues inflamación intestinal elevada, permeabilidad intestinal alterada, microbiota vaginal con escasez de lactobacillus, una fase lútea muy corta, progesterona insuficiente, cortisol a niveles altísimos. Y ahora sí que tenía sentido clínico, había una causa, había un porqué. Cuando trabajamos su inflamación, su fertilidad cambió. Por lo tanto, no era fertilidad inexplicada, era no estudiada. El segundo pilar que quiero que trabajemos hoy es la ovulación disfuncional silenciosa. El 70% de las mujeres que tienen la regla no están ovulando bien, y esto es un dato muy alarmante. Y aquí quiero entrar en profundidad porque esto rara vez se nos explica bien. La mayoría de las mujeres piensan: si tengo la regla, ovulo; si mi ciclo es regular, todo está bien. En la ecografía se ve un folículo, así que ya está. Pues no, no es tan simple. Hay varias cosas que pueden ocurrir aún teniendo la regla. ¿Qué puede ocurrir? Pues que tengamos una ovulación tardía y sin calidad, o que los folículos que están creciendo en el ovario, pero no liberan el óvulo, o lo liberan y no es competente. Que tengamos niveles de progesterona insuficiente, que el cuerpo lúteo se forme mal, que la fase lútea se da pues demasiado cortita, que la ovulación no tenga un pico real de LH. Por eso muchas veces utilizamos los test de ovulación y no detectamos la ovulación, el pico de ovulación. Puede ser que haya una ovulación con exceso de cortisol, o una ovulación con un endometrio inflamado, o que los ciclos sean regulares y haya pues esporádicamente algún ciclo anovulatorio. No tiene por qué todos los ciclos ser anovulatorios en una persona. La ovulación es un proceso metabólico, ¿vale? No es solo reproductivo. En consulta, pues vino una chica joven, con 29 años, y me dijo que tenía los ciclos muy regulares. Eran ciclos de reloj, cada 28 días, ni uno más ni uno menos. Y la ginecóloga le dijo: ovulas muy bien, pero hacía 16 meses que estaba intentando el embarazo. Estaba desesperada y me dijo: no entiendo nada, siempre me habían dicho que lo mío era perfecto y que no me costaría quedarme embarazada. Y estudiamos su ciclo con precisión y vimos que la progesterona era bajísima. La fase lútea era de únicamente 9 días. La inflamación uterina que presentaba, era pues leve, ¿vale? Pero importante para su caso. Y el moco cervical era un poco escaso. En el análisis epigenético vimos que presentaba unos niveles de algunos micronutrientes implicados en la fertilidad a niveles bajísimos, con una necesidad de optimización alta. Folículos que iban creciendo pero muy lentamente, ¿vale? Bueno, pues era un caso clarísimo de una ovulación insuficiente, pero nadie lo había estudiado así. Su regla venía, eso sí, pero la ovulación no era eficaz. Y por otra parte, como os he dicho, el tercer pilar sería el daño espermático oculto. El seminograma no es capaz de detectarlo, pero los espermatozoides presentan ADN dañado, estrés oxidativo y epigenética, valores epigenéticos de ciertos marcadores
mal, ¿vale? Ahora me refiero al hombre o a la mujer para que siempre que podáis se lo transmitís a los hombres, ¿vale? Bueno, el seminograma clásico mide cuántos espermatozoides hay, qué movilidad tienen y qué morfología, pero no mide el ADN del espermatozoide, su nivel de fragmentación, el estrés oxidativo que posee, la vitalidad que tienen, la capacidad real de fecundar, las alteraciones que pueden tener como consecuencia del ambiente epigenético, de los tóxicos, de todo lo que le pueda afectar a su ADN. Y por lo tanto, casi el 50% de los casos de infertilidad, hablan normalmente de un 40%, tienen implicación masculina, pero solo el 20% de los hombres reciben estos estudios profundos. ¿Y por qué se suele dañar el esperma? Pues lo que os he dicho antes, factores epigenéticos que se pueden modificar por el estrés, por la falta de sueño, por la inflamación, por tóxicos que nosotros estemos en contacto en nuestros hogares, en nuestros trabajos o en la calle mismo. Por demasiado calor en la zona genital, esto es muy importante. Por el tabaco, el vapeo, el alcohol, una alimentación pobre, un sobreentrenamiento, como hemos dicho antes. A lo mejor un varicocele leve que no se ha diagnosticado o por niveles de cortisol elevados, ¿vale? Todo esto no aparece en un seminograma. Un chico en consulta, pues, tras, creo que eran 3 años aproximadamente, estuvieron intentando tener un bebé, un embarazo. Habían pasado por 10 médicos, me contaron. A él nunca nadie le había pedido más que un seminograma básico, ¿vale? Entonces, pues yo empecé a preguntarle, ¿qué tal duermes tú? Y se rió y me dijo, Úrsula, duermo fatal, duermo 4 o 5 horas desde hace años. Trabajo pues en la cama con el ordenador hasta tarde. Fumo de vez en cuando, vivo estresado. Cuando analizamos su ADN espermático, observamos una fragmentación altísima, una vitalidad muy reducida, un nivel de estrés oxidativo severo, inflamación prostática, el sistema nervioso hiperactivado en estado de alerta constante y un déficit de micronutrientes clave que observamos en el test epigenético. Y de repente todo cuadraba. Ella llevaba años sufriendo y él cargaba con una culpa invisible, pero era la causa clara, no era ella, no era fertilidad inexplicada, era daño espermático que no se había estudiado. Bueno, os he dicho antes que el estrés crónico también es uno de los factores que más influyen en la fertilidad y hoy quiero que entiendas que el estrés no afecta a la fertilidad por estar nervioso, sino que afecta por la alteración hormonal epigenética que provoca. Y esto no es psicológico, es fisiológico. El cortisol alto, de manera crónica, acorta la fase lútea, baja la progesterona, altera la ovulación, afecta al moco cervical, afecta a la calidad espermática, altera la función de la tiroides, aumenta la resistencia a la insulina y bloquea la implantación. Hace unas semanas estuve hablando con una chica que tenía 32 años, sin hijos previos, una vida llena de responsabilidades y cuando medimos sus niveles de cortisol los tenía por las nubes. Tenía una fase lútea de 8 días y unos niveles de progesterona totalmente insuficientes. Así que no era infertilidad, era supervivencia biológica. Por otra parte, tenemos los tóxicos ambientales. No sé si conocéis ya los términos de disruptor endocrino, pero bueno, que sepáis que son sustancias que alteran nuestras hormonas y que cada día estamos expuestos a muchísimos de ellos. Se están estudiando en profundidad. Cada día descubrimos unos disruptores endocrinos nuevos y nos dicen en qué productos suelen estar. Entonces, todo esto daría para un máster, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en lo más importante. Hay uno que es el bisfenol A. Este, de hecho, ya está prohibido desde hace años para todos los productos a los que están expuestos los bebés, biberones, chupetes, algunos juguetes, ¿vale? Porque ya se ha visto que tiene capacidades de alteración hormonal muy, muy importantes. También están los ftalatos, la cosmética tóxica,
los pesticidas que están en nuestras frutas, nuestras verduras, los perfumes que nosotros usamos cada día, todos los maquillajes que tienen productos químicos, conservantes. Y esto pues nos afecta a la calidad del óvulo, a la calidad del esperma, a la receptividad del endometrio, a nuestras tiroides, al cortisol y por supuesto a la implantación del embrión. Es un tema enorme que ya lo veremos en profundidad en otro vídeo. Bueno, así que si hoy habéis llegado hasta el final y habéis escuchado todo lo que os he dicho, quiero que lo sientas de verdad, que, a ver, no estáis fallando, no es fertilidad inexplicada, como dijimos en otro vídeo, hay causas, hay factores silenciosos, hay un porqué y este porqué se puede estudiar y se puede trabajar, porque tu fertilidad tiene sentido y tu historia tiene explicación. Tu cuerpo nos habla y aquí, juntas y juntos, vamos a aprender a escucharlo.